Mucha tensión y choques entre ciudadanos y policías fue lo que se vivió anoche en el Portal Américas y sus inmediaciones, a pesar de los diálogos, la mediación del distrito y la veeduría ciudadana en el puesto de mando unificado. Con el paso de las horas, la mayoría de manifestantes se retiraron del sector y aún cuando el SMAT se había replegado, un grupo pequeño de sujetos encapuchados y de manera delincuencial arremetió violentamente contra los policías que quedaron custodiando el portal de Transmilenio y sus barrios aledaños, a quienes atacaron con bombas molotov y artefactos incendiarios. El SMAT se replegó después de un acuerdo que se hizo, de igual manera en la estación de Chicalá, donde también se habían generado tensiones y gracias al diálogo se logró que la policía se replegara, que los manifestantes que estaban algo alterados también se calmaran y se replegaran. En estos momentos solo en el Parque Gilma Jiménez hay un punto donde lamentablemente unos chicos con piedras, algunos con molotov se están lanzándole a la fuerza pública. Un uniformado del SMAT quedó por unos segundos cubierto por las llamas de una botella con gasolina que le arrojaron a su cuerpo. Fueron varios los ataques con las denominadas bombas molotov. Algunas eran arrojadas directamente a los policías y otras a las tanquetas. Lamentablemente, al menos 12 jóvenes resultaron con lesiones en sus cuerpos. Uno de ellos, identificado como Sebastián Cárdenas, tuvo que ser remitido de urgencia al hospital de Kennedy por un golpe contundente que recibió en su cabeza. Un conflicto de esta naturaleza de varios días no se resuelve en pocas horas, somos conscientes de eso y por eso nuestro puesto de mando local llegó aquí para quedarse hasta que logremos reconstruir confianza y mejorar las condiciones. Hasta cerca de las 2 de la madrugada, las confrontaciones se acabaron y nuevamente los barrios aledaños al portal de Transmilenio, el escenario de manifestaciones y enfrentamientos. Mejorar la confianza y garantizar la protesta en este punto del sur de Bogotá. Las premisas de la alcaldía para los siguientes días allí en el puesto de mando unificado y precisamente 6 y 12 de la mañana el periodista Andrés Sánchez ya se encuentra allí en el Portal Américas, el sitio que están utilizando los manifestantes para reunirse de manera frecuente y masiva durante todo lo corrido del paro nacional. Andrés, muy buenos días. ¿Cuál es el panorama a esta hora? ¿Cómo está el tema de la movilidad? ¿Pueden utilizar los usuarios el sistema de Transmilenio? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Hay manifestantes? ¿No hay? ¿Qué está sucediendo? Leonardo y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana y 12 minutos, en completa calma y tranquilidad amanece el Portal de las Américas. Esto luego de los hechos que se registraron hacia la medianoche que alteraron el orden público en el sur de la capital y que dejó el balance que City Noticias y Arriba Bogotá ha conocido hasta el momento de 12 personas lesionadas, un herido ocular, un intoxicado por gases, un accidente en medio de la arremetida del Escuadrón Móvil Antidisturbios, 2 jóvenes impactados de gas lacrimógeno en las extremidades inferiores y 7 lesionados por disparos de balines de goma, las denominadas marcadoras. Pero también en este punto se registró una persona lesionada en una oreja y fue trasladada al hospital de Kennedy, precisamente atendido por el equipo de la Secretaría de Gobierno que se encontraba aquí en este punto, atendiendo un puesto de mando unificado que se instaló precisamente aquí hacia las 8 de la noche. Hubo momentos de tensión, pero el puesto de mando unificado fue retirado, dice el distrito, que van a volver a instalarlo en horas de la tarde. Vamos a hablar con algunos de los habitantes y comerciantes aquí del sector de cómo ha transcurrido la jornada. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre, por favor? Buenos días, Paola Cortés. Doña Paola, cuéntenos cómo ha visto el panorama en este punto, Portal Américas, donde se han registrado momentos de tensión, enfrentamientos, y anoche pues la presencia del distrito. Pues ha estado muy difícil, o sea, el ESMA no respeta a mujeres, no respeta a niños, no respeta nada, entonces está complicado. El tema, ¿a qué horas empieza a complicarse la situación? De 8:30 a 9 de la noche. Acá hay protestas pacíficas durante el día, pero ¿cambia todo cuando llega la noche? Sí, en el día pues normal, ellos hacen sus actividades, pero en la noche ya se vuelve terrible.
Inclusive anoche, en medio de la transmisión que estaba realizando la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, se observó cómo el general Gómez Heredia, que estaba presente aquí en este punto, pues intentó hacer presencia, pero fue sacado de este lugar y tuvo que resguardarse precisamente en el portal de Transmilenio. Para el tema del trabajo, ¿ha sido también complicado para ustedes? Sí, se nos ha bajado la venta un 100%. Ha sido muy complicado para subsistir. ¿Esperan ustedes más acuerdos, menos protestas? Era lo que decían muchos de los vendedores acá. Sí, yo creo que lleguen como un acuerdo para que ya no nos perjudiquen tanto, o sea, para que no haya tanta protesta ni nada, pues más acuerdos y no tanta protesta. Perfecto, muchísimas gracias. Y para analizar un poco más el panorama de las protestas en Bogotá, de qué es lo que está pasando cuando muchas de ellas, casi que el 90%, transcurren en total calma, paz y tranquilidad, donde los jóvenes en medio de expresiones artísticas, música y arengas protestan en las diferentes calles, llega la noche y llega también acompañada con el caos en diferentes sectores de la capital, específicamente en los alrededores y entornos del Portal de las Américas, donde los habitantes se han visto muy afectados precisamente por esta situación. Y a esta hora está con nosotros, aquí en Arriba Bogotá, el experto y analista en seguridad, Néstor Rosanía. Bienvenido a Arriba Bogotá. Y cuéntenos un poco el panorama. ¿Qué ha podido observar también usted como analista y experto y que ha tenido la oportunidad de estar cubriendo precisamente las protestas que se registran ya desde hace un mes aquí en Bogotá? Buenos días para ti y para todos los televidentes de City. Tres cosas fundamentales. Bueno, lo primero, decir que el 95% de las marchas, no solo en Bogotá, sino en Colombia, son marchas pacíficas, legales y constitucionales. Y el otro 5% tiene dos categorías. Uno en tema de tribus urbanas, donde hemos visto, ejemplo, caso Bogotá, movimiento antiimperialista, antifascista, anarquista, el movimiento bolivariano, que son los que ejercen mucha violencia. Y una tercera categoría que es delincuencia común, que hemos visto gente dedicada al hurto, al saqueo y actividades de pescar en río revuelto en medio de las marchas. Entonces, esa categoría y estas dos categorías no tienen nada que ver con el tema de las marchas propiamente dichas. Ahora, lo segundo, estas organizaciones de tribus urbanas pues operan bajo la lógica de las cuatro líneas. La primera línea es la línea de los combatientes, los que están en la refriega con los policías. La segunda línea es la que maneja todo el tema logístico, la que lleva los pertrechos, agua, comida, las papas, etcétera. La tercera línea, la que maneja todos sus heridos, y la cuarta, la que maneja todo el tema jurídico de sus capturados. Entonces tiene una forma de operar y lo tercero y lo que planteaba Sandra es ¿por qué operan en la noche? Porque en la noche es donde se puede dar mayor flexibilidad frente al tema de la policía, o sea, tienen la capacidad de hacer acciones envolventes entre los barrios, se meten entre las cuadras, cosas que en el día sería mucho más difícil de operar. Entonces, en la noche ellos pueden empezar a jugar y también hay que entender que no solo es un grupo, o sea, ellos lo que van haciendo es van rotando durante la noche diferentes grupos que son los que van de choque con la policía. Entra con el primer grupo, están más o menos unos 40-45 minutos porque sostener el enfrentamiento con la policía es duro, y viene otra segunda línea y los reemplaza y van turnándose y van girando, y eso hace que estos enfrentamientos se conviertan en jornadas tan largas. Néstor, hemos tenido la oportunidad de observar precisamente a través de sus páginas, redes sociales, el cubrimiento que usted ha hecho de las manifestaciones, marchas y toda esta jornada de paro. ¿Cómo analizar todo lo que está pasando precisamente en Bogotá y en el país frente a esta situación? Bueno, tenemos dos líneas. Desde lo político, pues obviamente tendríamos que hablar del Comité Nacional del Paro, las peticiones, las listas de la negociación, cómo avanza la negociación y hacia dónde va la negociación. Ese sería un tema de fondo. Pero en materia de seguridad, en materia del caso Bogotá, lo que hemos visto es que hay diferentes grupos y esos grupos no están representados en el Comité Nacional del Paro. Yo he hablado con muchos de ellos y algunos han dicho que no se sienten representados y que las marchas van a seguir hasta que sean escuchados por parte del gobierno nacional. ¿Qué me preocupa? Que se configura aquí un tema. Primero, que no hay una representación total. El gobierno no ha leído exactamente todos los grupos que están en las calles. Y lo segundo, que también el tema de la violencia se ha ido incrementando y hay grupos dedicados únicamente a explotar el tema de la violencia. Entonces, ese también es otro tema delicado, poder cartografiar qué es lo que está pasando en las calles. Y un tercer punto, me parece que
la inteligencia de la policía tampoco lo ha podido descifrar exactamente qué es lo que está pasando en las calles. Ayer escuché una declaración de un general de la policía de Medellín diciendo como si fuera una gran información que el grupo que operaba se autodenominaba la primera línea. Pues esto lo sabemos todos desde el 2019. Entonces me parece que la cartografía tampoco les ha funcionado a la policía y la inteligencia de la policía. Un puesto de mando unificado permanente puede funcionar en este sector del Portal de las Américas, donde hay temor y también inconformismo por muchos de los habitantes de los alrededores de este sector, donde dicen que ya conciliar el sueño es casi que imposible debido a los actos de vandalismo que se están cometiendo en los alrededores, en los barrios aquí muy cerca a este sector, Néstor. Es necesario que el puesto de mando unificado esté ahí, pero también es necesario que haya una estrategia de diálogo con la comunidad y una estrategia en materia de seguridad. No simplemente es poner unas carpas y como se estaba planteando en un principio. Porque también la gente, y este es el mejor ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, el Estado nunca aparece hasta cuando hay un problema en materia de seguridad. Entonces la gente también está recibiendo eso. Todos los problemas en materia de seguridad, en materia de infraestructura, de muchos temas, de salud, de educación que tiene la localidad, y el puesto de mando unificado únicamente ha sido cuando hay un problema de seguridad constante. Entonces, tiene que haber una estrategia también y un modelo de negociación con la comunidad y empezar a dar resultados. Entonces, es que este es el mejor ejemplo del país. Aparecen las autoridades solo cuando hay problemas y de resto nunca se les ve por ahí. Pues Néstor Rosanía, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Arriba Bogotá. Gracias a ti y a todos los televidentes de City TV. Sandra y televidentes, yo los dejo con las imágenes de la situación a esta hora aquí en el Portal de las Américas, una situación totalmente en calma. Hay operación de los buses hacia los diferentes sectores de la capital de la República y los hombres de la policía custodiando precisamente los entornos del Portal en el sur de Bogotá. Nosotros nos vemos más adelante.